Buenas tardes a todos, colegas. Sean muy bienvenidos a esta charla de cuestiones prácticas de la demanda, el primero de 4 encuentros organizados por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados, a quienes agradecemos. Contamos hoy con la presencia del doctor Denis Jiménez y del doctor Luis Jiménez, miembros del instituto, que nos traen una charla que me han dicho que es más bien un taller. Primero de 4 encuentros que para el segundo cuatrimestre de este año promete tener una parte práctica que no solo complementaria, sino que va de la mano con este contenido teórico que se puede tratar hoy mediante esta herramienta de Stream, la cual estamos muy agradecidos y orgullosos de tener, pero con el compromiso de todos ustedes de participar en el segundo cuatrimestre. Ya les vamos a estar acercando la propuesta de la parte práctica de estos talleres. En este primer encuentro, los doctores nos van a hablar y vamos a estar conversando entre todos a través del chat de nuestra sala de Zoom sobre cuestiones prácticas de la demanda. Analizaremos la actividad que desarrolla el profesional del derecho desde que llega el cliente con una consulta hasta la confección de nuestra demanda. Les pedimos que todas las preguntas sean volcadas en el chat de Zoom y les informamos a los colegas que a partir del día miércoles esta charla se va a encontrar en nuestro canal de stream para el libre acceso de todos. Muchas gracias y sin más, bienvenidos los colegas. Gracias. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la presencia, principalmente por la puntualidad. Así que vamos a ir avanzando en esta cuestión. Primero, aclaraciones técnicas. Lo que no vamos a hacer hoy, nosotros hoy no vamos a revisar o sacar el texto de una demanda e ir completando tipo formulario, viendo qué vamos a o qué tenemos que colocar en cada etapa del escrito de demanda. La idea principal hoy es cambiar un poco ese paradigma de que la demanda se construye a partir de un modelo y pasar un poco más a analizar cómo trabajar la demanda desde el punto de vista práctico, cómo pensar la demanda. Ese trabajo que es esencial para el abogado, principalmente por la función estratégica que tiene la demanda para todos y cada uno de los profesionales que trabajan en el derecho. Una herramienta esencial para cualquier abogado en ejercicio de la profesión es la demanda. ¿Y por qué es la demanda? En principio, Luis, te abro perdón, Sí, abrimos el debate y la charla, porque dentro de lo que nosotros veníamos analizando con Luis cuando estábamos preparando esta conversación entre profesionales, lo que veíamos es que hay cuestiones que uno puede decir, es de práctica, yo lo tengo que saber, yo lo tengo que manejar, y no necesito memorizar ni saber nada teórico para hacer. Una de esas cuestiones es la demanda. La demanda. exactamente. Sí, la idea por ahí, lo que nosotros veníamos analizando es intentar de salir un poco de lo que son los modelos. Todos los que iniciamos de alguna manera la profesión, siempre nos iniciamos con un modelo que pedimos prestado para ver cómo iniciar, cómo plantear nuestra primera demanda digamos, en la materia que sea, laboral, familia, civil. Entonces, la idea de esto es, bueno, conocer algunas cuestiones técnicas, pero prácticas, que nos vayan sacando un poco de esa estructura y que seamos nosotros mismos quienes vayamos estructurando o tener algunas herramientas para estructurar nuestra propia demanda y salir del modelo que cuando iniciamos nos ayuda un montón, pero que con el tiempo nos limita, porque no todos los casos son iguales. Son iguales. Vamos a dividir esta charla en 3 bloques bien definidos. Primero, relevamiento y análisis de los hechos. ¿Cómo debemos analizar y determinar cuáles son los hechos relevantes que trae el cliente para que nosotros lo podamos llevar al proceso? No todo lo que nos cuenta el cliente es relevante procesalmente. Entonces, ¿cuáles elegimos? ¿Cómo elegimos y cuál sería la mejor metodología para llevar al proceso los hechos? Segundo bloque, donde vamos a tratar de determinar en forma concreta cuál es el derecho aplicable a nuestro caso. Es decir, una vez que tenemos fijos los hechos, determinamos cuál es el derecho que se aplica a esos hechos concretos, y un bloque 3 en donde vamos a tratar la planificación estratégica de la prueba, que viene de la mano de todo lo anterior. Si yo determino correctamente los hechos, determino correctamente cuál es el derecho aplicable,
La estrategia durante todo el proceso la tengo armada desde mi demanda hacia adelante. ¿Cuál es la ventaja de tener una metodología para trabajar la demanda? Me resta inseguridades, estoy seguro de qué es lo que busco desde el principio del proceso, es decir, yo presento la demanda, yo sé qué hechos tengo que probar, sé cuáles son mis fortalezas jurídicas y sé cuál es mi tarea en materia probatoria. Entonces, sabiendo esto, yo puedo ir a las audiencias, discutir prueba, presentar recursos, etcétera, 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 durante todo el devenir del proceso, con la seguridad de conocer mis objetivos desde el primer momento en que presenté la demanda y hacia adelante. Ese es el proyecto. Veamos Es cómo la vamos idea. avanzando. A ver, una cuestión práctica. Normalmente, desde la facultad, ¿cómo aprendemos la figura de la demanda del instituto? ¿Cómo aprendemos? Bueno, en realidad no tenemos mucha práctica en la facultad, más que lo procesal. Y, y un poco de ahí viene nuestra falencia después o una dificultad que tenemos los profesionales cuando nos recibimos, porque eh, a nivel procesal, más allá de lo teórico, lo que hacemos es, en la mayoría de las universidades, defender un expediente. Un grupo iniciará una demanda, otro grupo contestará esa misma demanda y muchas veces no trabajamos desde lo práctico. Por una cuestión de tiempo, por una cuestión de curricular, no desconozco, pero entonces de ahí también viene nuestra falencia. Nos recibimos y ¿qué hacemos? Bueno, seguimos con esa misma dinámica de eh, buscar un modelo que nos sirva para el caso puntual cuando hay otras herramientas. Una de ellas, la teoría del caso, que en materia penal se utiliza mucho más que en otras áreas, pero sirve en realidad para cualquier área o cualquier materia, porque nosotros dentro de la teoría del caso lo que hacemos es dividir hechos, prueba y derecho. Entonces, es una manera metódica y ordenada de trabajar y bueno, nos facilita, digamos, un montón Claro. de... Ese procedimiento habitual creo que es una cuestión de que el derecho procesal es tan amplio que es muy difícil explicarte todos los elementos de una demanda en 2 o 3 clases, que es lo Claro. que le tiene que dedicar el docente a esa cuestión durante todo el semestre o cuando son materias anuales. Sin embargo, el procedimiento actual lo copiamos de ahí, porque ¿qué nos dicen? Te doy un caso, completame los elementos de la demanda y yo te corrijo el trabajo práctico. Esa es la forma habitual en que aprendemos a confeccionar demandas. Sin embargo, a la hora de pensar en litigar en el foro civil, es totalmente otra cosa. Es totalmente distinto porque la demanda y su función estratégica tienen más que ver con asentar de forma correcta cada uno de los elementos que yo le voy a llevar al juez para que resuelva. La demanda viene a ser una especie de proyecto de sentencia que yo le presento al juez a los efectos de que él, viendo los hechos que le estoy presentando, que son corroborados y probados por la prueba que traje al proceso y sumado al derecho que se considera aplicable, él debe dictar sentencia favorable a mi favor. Esa otra cuestión de copiar el derecho, copiar la jurisprudencia, por ahí tal vez de una demanda anterior, abrir el modelo, cambiarle los nombres, los hechos del caso y volver a completar, así como va, antes que ser una demanda, antes de que ser un trabajo profesional propiamente dicho, termina siendo un acto de fe, porque yo estoy creyendo de que presentando eso, así como nunca me rechazaron una demanda, pues rellenando un formulario, lo presento y obviamente no me van a rechazar la demanda, porque se supone que estudié derecho. Sé que hay un reclamo de por medio. La cuestión es que es mucho más útil analizarla y prepararla estratégicamente. Digamos, tirarle agua bendita a nuestra demanda o hacerle un baile, una danza de los espíritus del proceso para que esta demanda salga favorable y presentar una demanda rellenando un formulario, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia desde el punto de vista práctico. La idea es ir un paso más adelante e intentar llegar a desentrañar exactamente qué es lo que necesitamos hacer para que el juez no solamente nos escuche, no solamente corrobore los hechos que nosotros representamos, sino también
que falla a nuestro favor porque nosotros así lo planificamos. Eso, por lo menos desde mi humilde punto de vista, es litigar. Lo otro está bastante alejado de esa cuestión. Es ir a probar suerte. Claro, va a depender también un poco del caso que tengamos enfrente. No es lo mismo a lo mejor la ejecución de una sentencia, la ejecución de un pagaré, donde a lo mejor los hechos No, no son. prácticamente no interesan, porque no hay eh, un relato, una historia que debemos llevar al juez y para persuadirlo de que salga a nuestro favor, porque el documento ejecutivo que llevamos ya de por sí, si bien el juez tiene la obligación de de controlar determinados requisitos de una demanda ejecutiva, lo que nosotros digamos a lo mejor no suma ni resta, pero sí en otros hechos, en un proceso ordinario donde vamos al caso más típico, un daño y perjuicio. En ese caso, el relato de los hechos tiene que ser claro, detallado, conciso y en base a eso también el ofrecimiento de nuestra prueba. Totalmente. Vamos ahora, a ver, entramos directamente en lo que es la demanda como una formalidad, ¿sí? Cuando entendemos la demanda como una mera formalidad, lo que hace es, ¿por qué es importante como una formalidad? Porque nos habilita la instancia. La demanda es, la presentación de la demanda es el momento en donde la instancia queda habilitada e inicia el proceso judicial. Esta visión sobre la importancia, si bien es muy reducida, parte de la realidad, parte de lo que realmente ocurre dentro del proceso. Sin embargo, hay otras cuestiones a tener en cuenta. La demanda en sí, los hechos que nosotros establecemos en la demanda, fija los límites del proceso, le fija los límites al juez. Al sentenciar, el juez no puede salir del marco fáctico de los hechos que nosotros hemos propuesto en nuestra demanda. Entonces, de ahí la importancia de que en nuestra demanda nosotros determinamos quiénes son las partes, cuál es el rol de cada uno, cuál es el objeto, qué es lo que reclamamos y cuáles son las pruebas que van a demostrar que nuestro reclamo es procedente. Todo lo que no está en la demanda, todo lo que no esté en la demanda, todo lo que no esté en la demanda no va a estar en la sentencia. Entonces, no puedo llegar a la mitad del proceso y darme cuenta de que hubo un argumento que no agregué. Mejor sería no llegar a ese punto, por decirlo así, porque en realidad sí puedo, pero mejor sería no llegar a ese punto y preparar la demanda desde un momento ya determinado. No va a estar en la sentencia, pero además el juez no puede salirse de ahí. ¿Por qué? Porque por el principio de congruencia. El juez debe resolver en función a lo solicitado por las partes y no ir más allá. Y eso es una cuestión a tenerla en cuenta no solamente en la construcción de la demanda, sino también posteriormente en la lectura de la sentencia. ¿Sí? Segunda cuestión, la demanda condiciona al demandado. ¿En qué puntos lo condiciona? La demanda condiciona, porque si nosotros presentamos una demanda sólida, estructurada, clara, donde podemos estratégicamente determinar que nuestro derecho corresponde conforme a las probanzas que estamos presentando, el demandado no se puede conformar solamente con rechazar o contradecir o negar los hechos. Tendrá que probar que esos hechos no ocurrieron y eso implica un esfuerzo mucho más grande. Muchas veces el desarrollo de una demanda, el demandado se limita a negar, ¿sí? Cuando la estructura probatoria no está muy bien desarrollada, el demandado con negar los hechos le es suficiente porque toda la carga de la prueba va a caer sobre aquella persona que los invocó. Y si uno se da cuenta como abogado de que la estructura probatoria está débil y muchas veces ni siquiera conviene introducir hechos nuevos. Esto lo vamos a ver en la próxima reunión cuando hablemos de la contestación de la demanda. La contestación de la demanda también es un punto estratégico en el cual nosotros decidimos qué vamos a contestar y a qué hechos le vamos a dar importancia en la contestación, a qué hechos de la demanda. Entonces, eso es harina de otro costal. Pero lo que vemos acá es que necesariamente, si nosotros condicionamos al demandado a que tome una posición jurídica y no se escape por las bandas. Eso por un lado.
Y finalmente, la demanda en sí es la base del proceso. Todo lo que yo haga después, todo lo que viene procesalmente, depende de la demanda, ¿sí? La contestación, el contenido de las audiencias, la producción de pruebas, las posibles impugnaciones. Todo lo que se les ocurra delante, por delante, inclusive los propios agravios que pueda llegar a tener una parte a la hora de interponer un recurso, tiene que estar fundado en la demanda, que es el reclamo de origen. Desde allí tiene que surgir ese defecto que tiene la resolución. Entonces, si lo pensamos desde ahí, necesariamente la demanda va a tener o tiene esa importancia que estamos tratando de darle. Todo gira siempre en torno a los hechos, el derecho y la prueba que nosotros planteamos en la demanda. Cuando hablamos de demanda bien estructurada y dijimos que es un proyecto de sentencia, lo que hace el juez al sentenciar no es otra cosa que decir, acá se presentó fulano, dijo que pasó esto, fulano probó esto, acreditó los hechos y por lo tanto corresponde otorgarlo o corresponde rechazar lo solicitado. ¿Sí? El juez también parte de la demanda. Entonces, esa es la cuestión a tener en cuenta. La historia que nos pasó, su señoría, son estas. Las pruebas que confirman lo ocurrido son estas. Y el derecho aplicable es este. El juez se limita a revisar esas cuestiones. De ahí la idea de trabajar con un propósito, con un método. Y ese es el método que vamos a intentar revisar ahora. Claro, hay que tener en cuenta también que la importancia de los hechos no está solamente al perseguir, no se ve solamente al perseguir la sentencia de mérito, sino que desde el inicio del proceso, porque el juez, al recibir la demanda y al analizar la demanda prima facie, en base a los hechos, en base al relato que nosotros hacemos, va a determinar también si es competente o no. Claro. Que es una de las primeras resoluciones, si se quiere, que debe tomar el juez en base a la historia que nosotros le estamos presentando, básicamente. Sí, tal cual. En definitiva, vamos con la primera etapa, que sería el relevamiento de los hechos. Dijimos, dividimos cómo estructurar una demanda en tres etapas. Primero, relevamos los hechos. Segundo, determinamos el derecho. Y tercero, ¿sí?, la disposición estratégica de la prueba. ¿Cuáles son los hechos importantes? Cuando hablamos de construir una demanda, lo primero que tenemos que entender es que el insumo básico, esencial de una demanda o de un reclamo judicial no son las leyes, no es el derecho propiamente dicho, son los hechos. Los hechos necesariamente son los que deben estar concretos y probados en la demanda, ¿sí? Si no hay hechos, no vamos a poder avanzar. Cuando analizamos el proceso en una causa judicial, dotamos dos tipos de normas. Por un lado, las normas procesales, que continuamente van modificándose porque regulan el devenir del proceso, y la norma de fondo, que se establece una vez al momento de justamente preparar la demanda, y eso queda fijo hasta el momento de llegar a la sentencia. Cuando llega la sentencia está la posibilidad de que el juez diga, mira, este hecho me parece que no es aplicable, aplico otro. Veremos en su momento. Pero en definitiva, tenemos esas dos fuentes de derecho que tenemos que conocer, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver más adelante esto, no quiero adelantarme, así que vamos a ver un poco en este punto. Las normas, los artículos de nuestro código en sí son abstractas, son universales, son impersonales, no están pensadas para un caso concreto. Lo que activa, lo que permite o lo que pone en movimiento ese derecho y la posibilidad de iniciar un reclamo jurídico exigible son los hechos concretos que ocurren en la vida de las personas. Y esos son los hechos que nosotros vamos a hacer parte de nuestra pretensión. Sin hechos correctamente seleccionados, narrados, encuadrados en nuestra demanda, se termina siendo únicamente una anécdota, una historia que contar, pero no necesariamente una demanda judicial porque no tendremos pretensión. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo del abogado en este punto? Es pasar del relato emocional del cliente, ¿sí? El cliente tiene una narrativa propia
tiene ideas propias de lo que le dijo el primo, lo que le dijo el sobrino, lo que le pasó al vecino anteayer, cuando lo que le dijo el abuelo. Son experiencias que él trae y preconceptos que trae. De esa narrativa emotiva, nosotros tenemos que sacar y extraer cuáles son los hechos jurídicos, ¿sí?, que nos permita a nosotros construir una narrativa jurídica coherente y útil para el litigio, totalmente distinta de lo que es la vivencia del cliente. El cliente lo vivió, está enojado porque no le pagaron, está enojado porque ocurrió algo en su vida que le molestó. Primer error que no deberíamos cometer: no decir todo lo que nos dice el cliente, ¿sí? El cliente viene enojado. El cliente viene, si yo transcribo todo el enojo del cliente en un trabajo técnico, que es la demanda, puedo echarle nafta al fuego. Claro, vamos al caso típico divorcio o un proceso donde se está reclamando alimentos. En uno y en otro caso, lo que yo tengo que probar es mínimo. Sí. ¿Qué tengo que probar? Vínculo, que el demandado está obligado a abonar alimentos. Tengo que probar la necesidad. Ahí va a depender, bueno, en base a eso, del monto que pretendo, pero no mucho más. Sin embargo, uno ve demandas de alimentos donde se, se narran historias de toda la vida de la pareja, infidelidades, eh, no sé, intimidades, que no vienen al caso y que no son necesarias. Y que no suman a la resolución del conflicto. Porque al final del día nosotros buscamos soluciones. Claro. Y peor aún es el caso, pues ya que estamos con derecho de familia, son los divorcios. Divorcios en los cuales sabemos, nosotros, un artículo del código nos dice que el divorcio sale sí o sí, no importa cuáles son los hechos que yo cuente, el divorcio va a salir. Entonces, se carga en el divorcio un montón de hechos y circunstancias que no le interesan al juez, no le interesan al abogado, no le interesan al abogado de otra parte, no le interesa a toda la gente que va a ver esa causa cuando pase por la defensoría, cuando pase por la fiscalía, y que nosotros los cargamos ahí, y el choque que pega eso en la otra parte cuando lee la demanda, en lugar de resolver el conflicto, estamos complejizando el conflicto. Es meter leña al fuego, porque en realidad muchas veces no se llega a un acuerdo. Vamos al divorcio, donde dentro del mismo proceso podemos cerrar lo que es alimentos, el régimen de comunicación y contacto, una división de bienes. Y muchas veces no se llega a un acuerdo en esos procesos porque una de las partes dijo, activa, digamos, al presentar la demanda o al contestarla, dijo algo que al otro le ofendió. Y realmente muchas veces no se llegan a un acuerdo, ya sea, esto sirve para cualquier proceso en realidad, por el relato de la otra parte, por lo que dijo la otra parte. Lo mismo sucede en los sucesorios externos que tenemos. Ninguna parte va a llevar más más harina a su costal por insultar de lo que prevé la ley, y sin embargo entramos a ventilar cuestiones que por ahí no tienen sentido y que nos hacen avergüenza. Claro. El artículo 332 del Código de Procedimiento Local, en el inciso 4, dice claramente los hechos que se funda la demanda. Pero no quiere decir que nosotros tengamos que, como dice Denis, que narrar todos los hechos que nos trae el cliente. Nosotros somos el primer filtro. Somos nosotros en realidad los responsables de la demanda que presentamos. Tal cual. Más allá de lo que el cliente diga o lo que el cliente quiera decir. Y seremos nosotros los que tenemos que encorsetar al cliente y decirle, bueno, esto, porque muchas veces pasa también con cuestiones que nos traen y que son de imposible prueba. Entonces nosotros tenemos que, de alguna forma, no sé cómo decir, educar al cliente o... Simplemente tratar de seleccionar los hechos, me parece, y explicarle al cliente que, bueno, que si eso no lo podemos probar, puede ser contraproducente para lo que él está reclamando. ¿Sí? Nosotros recibimos un relato confuso que no tiene forma, y lo que debemos hacer es depurar y moldear
esa historia que nos cuenta el cliente. Un ejemplo común que podríamos escuchar es, yo le di el dinero porque me dijo que me iba a devolver en 2 meses y ya pasaron 8, ¿sí? Es un hijo de, me mintió y todo lo que quieras. Ahora, ¿cuál es el hecho jurídico concreto? Se supone que hay un mutuo, ¿sí? De por medio. ¿Cómo lo probamos? Eh, ¿Cuál es la estrategia que deberíamos tomar? Tal vez podríamos enviarle una carta de documento de forma tal a ver si la otra parte hay un reconocimiento tácito de que existe. Ese es nuestro trabajo real y técnico. No tanto meternos en escuchar lo que dice y reproducir lo que está diciendo el cliente. Yo le alquilé de palabra, me pagó 2 meses, pero ahora hace 4 que no me paga. Yo quiero que se vaya porque encima es la casa de mi abuelita y me mintió porque le está sacando la comida a mis hijos. Bueno, son objetivaciones y conclusiones a las que llega el cliente que no suman a nuestro análisis jurídico porque nosotros tendríamos que ir por un incumplimiento de contrato que está regulado específicamente en el código y el código nos dice cuáles son los elementos que tenemos que tener para aprobar y que nos concedan. Entonces, esas cuestiones son las que nosotros tenemos que tener en cuenta. No caer en la historia del cliente, porque también nos pueden hacer perder de vista los elementos esenciales. ¿Sí? ¿Cuáles son los hechos realmente relevantes, comprobables, que tenemos que presentar y ofrecer prueba al respecto? ¿Sí? La percepción subjetiva del cliente o la nuestra misma no tiene nada que ver. Al cliente le pudo haber pasado algo malo, podemos estar enojados con el mundo, con la sociedad, pero no es una cuestión en la cual nosotros podemos meternos. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, mientras más objetivo, mejor podemos pensar. Entonces, si vamos a armar una estrategia, si vamos a armar un hilo conductor para defender los derechos de nuestro cliente, tenemos que estar lo más alejado posible del centro del torbellino para poder captar correctamente cuáles son los elementos. ¿Tá? Nuestro rol en la entrevista siempre va a ser escuchar, escuchar todo, sin interrumpir, sin dejar que el cliente se desahogue y fluya en su historia. Eso es algo que cada vez cuesta más. Cada vez cuesta más porque realmente por ahí las ocupaciones y todo el mundo de cosas que tenemos en medio, me he dado cuenta en los últimos tiempos que cada vez tengo más paciencia, menos paciencia, pero es una cuestión que no podemos perder, ¿sí? Porque también hace al vínculo que se forma con el cliente y la confianza que nos pueda tener el cliente en contratar nuestros servicios o no. Entonces, esos tenemos que saberlo. No importa qué tan anecdótico sea lo que nos cuenten, sino primero escucharlo, escucharlo detenidamente. Él nos va a entregar una historia. Ese relato que él nos entrega es para que nosotros después hagamos la reconstrucción técnica de esa historia y extraigamos de ahí cuáles son los hechos que sirven para la demanda y cuáles no. Pero el respeto hacia el cliente en función a escucharlo detenidamente, empatizar con el cliente, con su relato, ¿sí? Es esencial para que uno en la confianza nos cuente todo y que no se guarde nada, ¿sí? Hay que acompañarlo con atención y bueno, el relato es emocional, seguramente sí, pero nosotros, nuestra disciplina técnica, nuestra obligación profesional después es ir a la demanda y reducir toda esa carga emocional y esa subjetividad que trae el cliente y pasarlo a aquellos hechos que son verificables, probables y jurídicamente útiles para nosotros. Llega, llega un momento en que se pierden los filtros y esa es la parte más difícil de la profesión y más cuando uno recién empieza, porque uno, como dicen muchos colegas, uno termina siendo psicólogo del cliente y en realidad en algún punto, no sé si psicólogo, pero sí un oído. Un oído donde el cliente una vez que nos, nos tiene confianza nos cuenta un montón de cosas que no vienen por ahí al caso. Pero por ahí resaltar acá que lo importante es que nosotros dependemos de lo que nos diga el cliente. Y muchas veces, una vez que viene el cliente, una o dos veces nos cuenta la misma historia, nosotros nos ponemos a trabajar, a armar la demanda o a contestar la demanda, lo que sea, y hay cosas que no nos cierran y tenemos que, y
y bueno, para los que por ahí recién empiezan, tómense ese trabajo de volver a citar al cliente o de preguntarle. Va a llegar un momento que va a ser una comunicación tan fluida que las cosas se terminan resolviendo o donde parecía un caso perdido, empiezan a surgir a lo mejor algunas posibilidades de, no digo de éxito, pero sí de defensa si estamos por el lado de la parte demandada o mayor o obtener mayor información para iniciar nuestra propia demanda. Que si bien cuesta escuchar y realmente es muy difícil filtrar, pero, pero tenemos que escuchar porque es la única manera de obtener los elementos que necesitamos para nuestra demanda, porque llega el momento en que tenemos a lo mejor la demanda armada y no sabemos cómo probar. Porque armamos la demanda en base al relato del cliente. Después, bueno, ¿cómo probamos esto? Y Y después resulta que no cierra. no cierra. Entonces, bueno, hay que volver a llamar al cliente, preguntar, hablar, insistir, porque el cliente muchas veces el último día, cuando viene a firmar la demanda, te dice, ah, yo tenía una copia de, o no sé, o alguna prueba que a lo mejor Y, nos obliga a cambiar toda la demanda de última hora. y no olvidar que dentro de esa subjetividad que plantea el cliente, hay algo para los que vieron la serie de Doctor House, el cliente miente. El cliente miente y miente mucho. Entonces, corremos un doble riesgo. Uno, que nos esté mintiendo a nosotros, ¿sí? O a veces omite, ¿sí? Pensando que tiene mejor derecho por omitir esa información. Claro, cree que no contándote algún hecho o alguna macana que a lo mejor se mandó, tu análisis del caso le va a hacer que eso desaparezca, pero en realidad, mientras menos información vos tengas del caso, va a ser más difícil ejercer una defensa. Y eso se supera solo con confianza. Bueno, a ver, ¿cuáles son los hechos que nos interesan a nosotros del relato del cliente? Básicamente nosotros lo dividimos en cuatro en esta etapa porque estamos hablando de la demanda. Después, cuando pasemos a hablar de la contestación de la demanda, va a haber otros, ¿sí? Que los vamos a traer oportunamente. Pero hoy analicemos estos cuatro. Primero, aquellos que constituyen el derecho o que afectan el derecho, que van a ser los que modifican, extinguen o impiden el reclamo que va a realizar nuestro cliente. ¿Sí? Después podríamos hablar de los controvertidos, no controvertidos, etcétera, pero estos son los principales para nosotros hoy en este contexto. Requieren pruebas, ¿sí? Entonces, vamos a identificarlos. ¿Por qué tenemos que diferenciar esto? Para que los hechos que cuenta nuestro cliente sean útiles en la demanda, tenemos que clasificarlos y encuadrarlos dentro de este elemento. ¿Cómo clasifican o cómo afectan al derecho de nuestro cliente y su efecto procesal? Es decir, cómo impactan en la carga probatoria y en la estructura del proceso. A ver, si tenemos en cuenta esta clasificación básica, muy básica, nuestra demanda va a tener un direccionamiento estratégico en el sentido de que nosotros ya sabemos cuáles serán los hechos constitutivos, ¿sí? Los hechos constitutivos vienen a ser la base del derecho que se pretende ejercer. Yo tengo derecho a que se cumpla el contrato, tengo derecho a que se me entregue aquella cosa que se comprometieron a entregar, tengo derecho a que me paguen el alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no existen hechos constitutivos concretos, no hay pretensión posible, no hay pretensión jurídica válida. Los hechos constitutivos siempre están. Esta es una cosa que es un conocimiento o un dato duro, como lo suelen llamar, que son datos que tenemos que tener en la memoria. Es decir, dentro de nuestro ejercicio profesional nosotros tenemos datos que necesitamos saber, chicos, colegas. Necesitamos conocer y tenerlos presente cuando realizamos nuestro trabajo. Entre ellos están cómo clasificamos los hechos, cuándo hay, eh, cuándo podemos rechazar o plantear alguna cuestión referida a estas cuestiones. Los, eh, Vamos a ver un ejemplo. Un hecho constitutivo sería la firma de un contrato, la entrega del bien, el incumplimiento de la obligación contractual, el daño que sufrieron en un accidente de tránsito. Los hechos constitutivos no están
no pueden probarse, son dos cuestiones que tendríamos que ver. Si no están, avisarle al cliente. Si no pueden probarse o es de difícil prueba, tendremos que analizar la situación antes, obviamente, de la demanda y hablarlo con el cliente, porque si no, la acción no prospera. Los hechos modificativos son aquellos que alteran el contenido del derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque amplían, restringen, suspenden, condicionan, etcétera, etcétera, etcétera. Estos hechos modificativos lo que van a hacer es introducir matices. ¿Puedo reclamar o no? ¿Sí? Hay acuerdos. A ver, estoy reclamando por el pago de una factura. Juicio ordinario de cobro de pesos. ¿Qué pasa si en el medio mi cliente aceptó una espera? Aceptó y documentó un nuevo acuerdo por el cual le daba un nuevo plazo para pagar. Eso sería un hecho modificativo, un pacto de refinanciación, ¿sí? Una ampliación del plazo. Y ojo, porque acá un mensaje de WhatsApp tranquilamente puede ser un acuerdo de ampliación de plazo. Entonces, a tener en cuenta esas cuestiones. Alguna suspensión por mutuo acuerdo, ¿sí? Alguna compensación. Entonces, son cuestiones que tenemos que tenerla en cuenta al momento de la demanda, porque por ahí no le devolvió el dinero porque resulta que él también estaba con una deuda que tenía con la otra parte. Entonces, estos hechos son necesariamente, hay que analizar y tenemos que preguntarle al cliente, no decirle, che, ¿hay hechos modificativos? No, pero sí, de acuerdo al caso concreto, preguntarle a partir de que nosotros identificamos cuáles son los hechos modificativos, si en su caso concreto ocurrieron o no. Claro, el caso por ahí, no digo típico, pero un caso puede ser el hecho de el cliente lleva el auto, el vehículo al chapista para hacer un arreglo, acuerdan que el arreglo va a demorar, no sé, 2 días y, y resulta que por X motivo al chapista le lleva una semana. Entonces viene el cliente y nos dice que el chapista no le quiere devolver el vehículo por X motivo. Hay un incumplimiento contractual. Bueno, posiblemente esa sea una de las alternativas. Después nos dice que sí, que él le pagó, pero que no le va a terminar de pagar porque se demoró más tiempo de lo que debía. Y bueno, y ahí por ahí entran estos datos duros de los que hablaba Denis recién. Y esos datos duros, ¿qué son? Es la ley, el derecho. El chapista, bueno, ¿puede retener el vehículo o no puede retener ante la falta de pago? ¿Cuál es el límite de eso? ¿Hay un derecho de retención? ¿Es legal? ¿No es legal? Y en base a eso, ¿cuáles son las alternativas? ¿Puede probar el pago? ¿No puede probar el pago? ¿Qué tipo de obligación se trata? Es decir, ahí se abre un abanico de cuestiones que tendríamos que ir a revisar en todos los casos, ¿sí? Finalmente tenemos los extintivos. Por ahí aceleramos un poco para ver si llegamos a cerrar antes de las 6. Los extintivos son aquellos que ponen fin al derecho. Es decir, es bastante sencillo, digamos. ¿Por qué? Por hechos nuevos, por el paso del tiempo. Por regla general, estos hechos son invocados generalmente más que nada por el demandado cuando contesta demanda. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión acá cuando realizamos o cuando proyectamos la demanda? Que tenemos que pensarlos. Es decir, yo no puedo presentar una acción sin antes ver si no hubo una caducidad, si no hubo una prescripción, si no hubo un posible pago anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es necesario, yo lo tengo que ver antes. Y por ahí muchos me van a decir, sí, es obvio. Bueno, puede ser obvio, pero si no, no veríamos tantas excepciones que se plantean día a día en tribunales, donde resulta que no se realizaron a tiempo. Acá entra pago, prescripción, novación de la deuda, que extingue el vínculo jurídico, por ejemplo, o una compensación de créditos. Acuérdense que la compensación según nuestros códigos automática, etcétera, etcétera. Entonces, son cuestiones que tenemos necesariamente que plantearlas, o por lo menos plantearnos al momento de ver el peligro y en todo caso tratar de desactivar esos peligros ya a partir de nuestra demanda. No haciéndola expresa, es decir, no diciendo, y por si la otra parte me plantea la prescripción, yo digo tal cosa. No, tener el punto claro para poder defender en caso de que la otra parte lo articule. Porque si la otra parte no lo articula, ni siquiera me pongo a discutir. ¿Se entiende? Entonces, a eso vamos con la selección correcta de los hechos.
yo tengo que saber que quiero mostrarle a la otra parte, tanto en la demanda como en la contestación. Es más, puedo poner un árbol gigante frente al hecho pequeño que yo quiero que él vea. Es decir, puedo esconder en la tormenta de hechos que presentamos cuáles los hechos realmente relevantes. Y eso lo puedo hacer solamente si yo ya definí cuáles son los hechos importantes para mí. ¿Sí? Por ahí, si esto fuera presencial, sería más fácil trabajar con hechos, con casos, pero bueno, vamos a dejar eso para las próximas. Finalmente, los hechos impeditivos. ¿Sí? Aunque el acto jurídico sea válido, muchas veces hay cuestiones que impiden que ese derecho del autor nazca válidamente, ¿sí? Destruyen, en este caso, destruyen la posible pretensión ya en su origen, ¿sí? Incapacidad legal. Estas son también cuestiones que las va a plantear seguramente el demandado, pero sí que nosotros tenemos que controlar antes de presentar la demanda. Capacidad legal, ¿sí? Vicio del consentimiento, ilicitud del objeto o de la causa, ¿sí? Las famosas demandas improponibles, que entonces, si bien en la contestación de demanda es el momento en que se plantea, el análisis anterior necesitamos hacerlo, porque necesitamos plantear o manejar las posibles defensas que vamos a utilizar si la otra parte las articula contra nuestra demanda. ¿Por qué vamos a clasificar los hechos en estos 4 parámetros? ¿Sí? Porque nos permite decidir con claridad qué hechos vamos a incluir en la demanda y cuáles son relevantes y cuál es el valor que tiene cada uno para nosotros. ¿Sí? Va a haber algunos que los vamos a poner y que son necesarios porque la ley nos exige que lo probemos. Va a haber otros que son anecdóticos que los vamos a cargar en la demanda para hacer un poco de humo y va a haber otros que los vamos a cargar en la demanda y que puede no servirnos para nada, pero nos sirve para la estrategia procesal. Entonces, después vamos a ver una planilla que preparamos para ver, para tratar de ayudarles y le que usamos nosotros también para ayudarnos a verificar correctamente cómo determinar el valor de los hechos, ¿sí? Otra cosa es que nos ayuda a determinar la carga de la prueba. Por ejemplo, los hechos constitutivos, ¿quién los debe probar? El actor, porque son los que constituyen el derecho del reclamo. El actor siempre debe probar los hechos constitutivos. Los hechos impeditivos siempre los debe probar el demandado. En ese caso se invierte, es el actor el que va a tratar de defenderse de la proposición que realiza el demandado. ¿Sí? Además, determinar así los hechos nos va a permitir estructurar nuestra narrativa de forma lógica, saber dónde está lo más importante e ir desgranando a los demás. Y también nos va a permitir anticiparnos a las posibles defectos que tenga nuestra historia, que tenga nuestra narrativa, prepararnos y adelantarnos a las defensas que nos pueda plantear la otra parte. Es decir, es tomar los hechos ya como una cuestión procesal que nos permite adelantarnos a lo que va a pasar en el proceso y en la contestación de demanda. Claro, por ahí vamos a tomar como ejemplo los dos hechos antagónicos que son los hechos constitutivos y los impeditivos. Cuando hablamos de hechos constitutivos estamos hablando del fundamento de nuestra demanda de por sí. A ver, yo voy a hacer un reclamo por el incumplimiento contractual. La narrativa va a ir en base a que yo tengo un contrato donde se han incumplido prestaciones. No sé, un proceso de divorcio, ¿qué tengo que probar? ¿Cuál es el hecho constitutivo que tengo que probar? Y bueno, tengo que probar primero que estoy casado. Eh, Vamos a los impeditivos, que estos hechos por ahí vienen más por el lado del demandado, que eso seguramente lo vamos Bueno, a tratar en lo la dejamos para próxima. la próxima, pues se va a Pero, complicar. por ejemplo, prescripción. Recuerden que la prescripción el juez no lo puede declarar de oficio. Entonces, ese es un hecho que si yo no lo planteo al contestar la demanda, ¿cómo queda? La caducidad. La caducidad puede o no puede declarar el juez de oficio. Bueno, ahí eso ya son cuestiones, digamos, doctrinarias y jurisprudenciales a tener en cuenta, pero por eso es la importancia de los hechos. Cuando hablamos de hechos, por ahí, para que no quede en el aire, son hechos jurídicos. Que también son relevantes y también son hechos duros. ¿En qué sentido? Yo necesito
antes de cualquier cosa, antes de analizar un caso, yo necesito saber perfectamente cuál es la diferencia entre caducidad del derecho y prescripción de la acción. Porque yo no puedo ponerme a analizar concretamente una contestación de demanda o una posible demanda sin tener bien diferenciado esas dos cuestiones, esos dos institutos jurídicos. Entonces, son términos técnicos que nosotros como abogados tenemos que manejar necesariamente. ¿Cómo vamos a una especie de guía para la entrevista con el cliente? Sería siempre lo que dijimos: escuchar sin interrumpir, no calificar, no meterse tampoco con la contraparte y hacerle que nuestro cliente siga hablando emocionalmente, sí servir de descarga emocional, que es lo que generalmente pasa, ¿sí? Y anotar todo, ¿sí? Anotar absolutamente todo. Nosotros, para nuestro trabajo, no aplicamos filtros. Anotamos todo, registramos todos los hechos, quiénes son, los momentos, las partes, las emociones, si quieren también, ¿sí? Siempre y cuando nosotros después hagamos el trabajo fino de encargarnos de hacer un análisis técnico y no un análisis emocional del caso. Ordenarlos cronológicamente. Bueno, ellos hicieron un contrato en tal fecha, el 21 de marzo. El 23 de marzo, él le intimó el pago por WhatsApp, pero él le contestó que no le iba a pagar más porque estaba lloviendo dentro de la casa. El 25, ¿qué yo tengo? Tengo un hecho constitutivo, tengo un reconocimiento, un probable reconocimiento ya para el demandado de que estaba lloviendo adentro. Eso lo tengo que tener en cuenta porque es algo que me lo va a plantear la otra parte, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, parece sencillo, hablándolo acá es rápido, pero la verdad es que al trabajar cada caso los hechos se hacen tantos y, y tan determinantes a veces que necesitamos establecer un orden para el trabajo, ¿sí? Firma del contrato, se hizo un pago, después la segunda cuota se hizo solo una entrega parcial, la tercera cuota no se pagó, así que ahí tenemos un incumplimiento, sería ya un hecho constitutivo de vuelta. Tenemos que intimar por carta de documento: se intimó, no se intimó. Si se intimó, lo constituimos en mora. Si no se intimó, no lo constituimos en mora, probablemente, depende del contrato, de cómo esté escrito, etcétera, etcétera. Entonces, cada caso particular va a terminar teniendo sus propios hechos, que no se repiten, por lo menos a mí nunca me pasó. No. No me ha pasado que se repitan los mismos hechos, importantes por lo menos, en una causa y en otra. Y después, sí, una vez que se fue el cliente, nosotros empezamos nuestro trabajo e identificamos cuáles son los hechos que realmente tienen valor jurídico. ¿Tiene valor jurídico? ¿Está vinculado con la pretensión? Porque por ahí tiene valor jurídico, pero no está vinculado directamente con lo que quiere el cliente. El cliente por ahí quiere cobrar el alquiler. No le interesa otra cuestión que no sea cobrar el alquiler. Por ahí no pretende el desalojo, sino dicen: no, esta persona yo sé que puede pagar, yo quiero que me pague por esto, por esto, por esto. Y resulta que es un inmueble extremadamente grande, que él sabe que si desaloja al inquilino va a tardar 3 años en conseguir un nuevo inquilino. Entonces, y ha pasado, nos ha pasado. Entonces, por ahí la pretensión es iniciar el reclamo por el cobro de pesos por el incumplimiento y no otra cosa, ¿sí? Es controvertible, es decir, la otra parte puede negar este hecho porque sí, sin alguna prueba, o simplemente lo va a negar, y si lo niega tendrá que presentar algún tipo de justificación real para negarlo. Entonces, lo anecdótico lo sacamos, lo emocional lo sacamos, ¿sí? Salvo aquello que nos puede servir, bueno, para ilustrar un poco más, pero no sobrecargar la demanda con esas cuestiones, porque la demanda es una herramienta jurídica, no otra cosa. Entonces, no es para una novela. La novela la dejamos para Netflix. El resto lo hacemos nosotros. Bien, esta clasificación nos permite, a partir de acá, relacionar la prueba. Si yo sé cuáles son los hechos importantes, sé cuáles son los hechos que a mí me importa que se prueben, ¿sí? Los hechos que a mí me importa que se prueben van a ser los constitutivos, aquellos que me permiten a mí el nacimiento del derecho, y o aquellos modificativos que juegan a mi favor. Es decir, por el cual tenía que pagarme el alquiler 2 millones de pesos, resulta que me pagó
1,5 millones, llegamos a un acuerdo donde quedamos en ampliar los intereses, por ejemplo, ¿sí? O que me debía pagar una cláusula penal a partir del mes siguiente, y eso va sumando. Bien, vamos a pasar al siguiente, ¿sí? Nosotros, a ver, para cerrar, los hechos no son el relato del cliente, eso que quede claro, no son el relato del cliente. Nosotros extraemos del relato del cliente los hechos que van a ser los pilares de nuestra demanda. ¿Construimos la estructura jurídica del caso a partir de los hechos? Sí, tenemos que elegirlos correctamente, porque si elegimos mal los hechos, vamos a terminar errándole en el derecho, necesariamente, porque los hechos son los que se aplican, nos va a determinar cuál es el derecho concreto. Vamos a tratar de probar cuestiones que no hacen al derecho a nuestra pretensión y va a generar que nuestra demanda pierda fuerza, porque la narrativa va a ser débil. Entonces, si identificamos correctamente los hechos, los organizamos correctamente, los clasificamos bien, tenemos el 50% del litigio resuelto. ¿Por qué? Porque toda la demanda y todo el proceso, desde la demanda hasta la sentencia, lo que vale, lo que realmente determina, son los hechos. Si los hechos que invocamos en la demanda están probados en el juicio, la sentencia no tiene otra que salir favorable. Esa es la idea. No sé si hay preguntas, no sé si estamos hablando muy al cohete, no sé si hay preguntas, por favor háganlas, la verdad que no estoy mirando. No, por el momento parece que no. ¿Se entiende lo que tratamos de compartir? Pasamos al derecho aplicable. ¿Cómo determinamos cuál es el derecho aplicable? Volvemos al método del formulario. El método del formulario nos dice que el derecho se aplica es el que copiamos de la demanda anterior, que era medio parecida. Es un daño y perjuicio, bueno, copiamos lo que dice el artículo, la Constitución Nacional, los tratados internacionales con bla, 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 y nunca se justifica el derecho, ¿sí? Ahora bien, como decía Luis al principio, no hay hechos, ¿sí? No hay hechos, o mejor dicho, no hay derecho o demanda que siempre necesita una justificación del derecho. ¿Cuándo yo voy a justificar el derecho? Yo justifico el derecho en aquellos casos en donde yo sé que hay un criterio diferente, ¿sí? O es una cuestión discutida jurisprudencialmente. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando yo tengo los hechos bien definidos, entro y busco jurisprudencia sobre el caso. Obviamente, para construir nuestra demanda, vamos a elegir la jurisprudencia favorable a nuestra posición. Sin embargo, para que el juez tenga que resolver justificando el por qué rechaza nuestra posición, el derecho tiene que estar justificado. Esto no se aplica en un divorcio, no se aplica en un juicio ejecutivo, no se aplica probablemente en un desalojo. Esto se va a aplicar en aquellos casos en donde el conflicto de derecho sea grande y donde haya contradicciones en la jurisprudencia o a veces mismo en la legislación, ¿sí? Porque no basta con que nuestro cliente le haya pasado algo injusto, que esté frustrado, que esté enojado. Nuestro trabajo es encontrar el marco normativo que nos permite reclamar lo que él nos está pidiendo, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer efectivo ese derecho. Sabemos que en Misiones no tenemos acceso a jurisprudencia propia, ¿sí? No tenemos acceso a jurisprudencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Analizar jurisprudencia de otros espacios, de otras provincias. Entonces, ese es el paso número 1. Determinar si tenemos que justificar el derecho o no. Si tenemos que justificar el derecho, justifiquémoslo correctamente, sintéticamente, pero démosle el tiempo. No hagamos ese copy y pegue de en el artículo tal, el artículo tal y el artículo tal, porque no tiene sentido si quieres repetirlo, porque al final de cuentas, el juez es quien lo va a determinar al final. Yo voy a justificar el derecho cuando sea una cuestión compleja, que requiera análisis y que yo necesite que yo necesito obligar al juez a que diga por qué no acepta mi posición jurídica respecto del caso. No sé si me explico, ¿sí?
Cuando yo fundo el derecho, el juez tiene que decirme por qué no. ¿Por qué no me hace lugar? Si yo no fundo el derecho, la interpretación es solamente la del juez. ¿Sí? Ese es el resumen. Cuando yo fundo el derecho, el juez me tiene que decir por qué no, por un principio básico de la redacción de la sentencia. Y si no lo hace, tendré ya la apelación lista. ¿Sí? Pero en un estado de derecho normal, el juez tendría que decir, esa aplicación del derecho que me estás planteando no corresponde por esto, por esto, por esto y por esto. Claro, por ahí la idea es que queden claro nada más que el derecho en general no se discute y muchas veces, eh, en la mayoría de los casos, se invoca con la simple invocación del derecho, como bien lo dice el artículo 334, es invocar el derecho en que intentamos valer o por el cual intentamos hacer valer nuestra pretensión, pero generalmente no hay una discusión del derecho o no hay una argumentación en base a por qué aplicamos este derecho y este otro no. En la generalidad de los casos, cuando nosotros iniciamos la demanda, eso no ocurre. Salvo que vamos a volver un punto para atrás. Nosotros hablábamos hoy de hechos constitutivos y hechos impeditivos o extintivos. Vamos a suponer en el caso de la compensación económica en un divorcio. Nosotros sabemos que después del divorcio o posterior al divorcio tenemos 6 meses para iniciar el proceso de la acción de compensación económica. Ujú. ¿Qué pasa si transcurridos esos 6 meses no se inicia? El derecho caduca. Entonces, en este caso, así planteado simplemente, ahí sí habría que hacer una cuestión o una discusión de aplicación del derecho, porque yo lo que tendría que hacer es plantear, que es lo que se hace, la inconstitucionalidad de ese artículo. O una situación, inclusive una situación de hecho en la cual, por la cual se venció ese plazo. Una de las cuestiones que la jurisprudencia toca en ese punto es que, bueno, hay ocasiones en que la persona no pudo por una cuestión psicológica, por una cuestión física, porque habría una relación de violencia previa que le impedía. Es decir, ahí es donde nosotros vamos y analizamos el por qué jurídicamente es aceptable nuestra pretensión. Otro ejemplo sería el caso que también está en boga, el caso de los intereses. Los ¿Por ingresos. qué yo quiero que se me aplique tal tasa o por qué solicito el doble de tasa de interés para este caso puntual? Bueno, sobre eso hay jurisprudencia, hay mucha jurisprudencia de todos los colores, pero ahí es donde por ahí se da la discusión del derecho. En realidad, cuando nosotros iniciamos la demanda, nuestro enfoque tiene que estar en los hechos. Una vez que tenemos fijos los hechos, bueno, ahí, a partir de ahí, en todo caso, veremos si hay que hacer algún planteo de la aplicación del derecho en sí, pero mientras que la demanda no haya sido, mientras que no se haya trabado la litis, digamos, es imposible determinar si hay una cuestión de derecho o no a discutir. ¿Cómo nosotros definimos? Vamos a tratar de cerrar esto. ¿Cómo definimos la norma aplicable? Nosotros vamos a tener una serie de normativa aplicable al caso concreto, ¿sí? Esa normativa aplicable, ¿cuál va a ser? Tenemos lo que nosotros entendemos como una norma madre, que es la norma concreta en la cual nos dice o nos marca el derecho de nuestro cliente, y vamos a tener otras normativas o otros artículos que nos va a dar algunas modificaciones. Ejemplo de esto, nuestro cliente compró un lote, pagó el precio total y no recibió, nunca recibió la posesión o nunca recibió la escritura del inmueble. O sea, tenemos, ¿qué tendríamos que ir a revisar acá? La norma madre implica el contrato, los efectos de ese contrato de compra-venta, los efectos en cuanto a la obligación del vendedor de otorgar la escritura, ¿sí? Si lo constituimos en mora, está en otro artículo del Código Civil y Comercial. Si la intimación es necesaria, si hay prescripción, cada uno de los artículos nos va a ir diciendo cuál es el derecho aplicable. Ahí vamos a este, sería 957. ¿Tienen Código Civil y Comercial? No, a ver, vamos. Eh,
Vamos al caso concreto. Artículo 957 nos dice qué es un contrato, ¿sí? Un negocio jurídico, ta. Para no complicarnos, nosotros vamos viendo cuando la norma jurídica es modificada o alterada por otros acordes, por otros artículos que vienen en nuestro caso concreto. Este paso no solo es leer los artículos, que tenemos que obviamente interpretar y conectar cada uno y elegir cuál es el que nos conviene a nosotros. Cuando digo nos conviene, es cuál nos conviene y cuál realmente es aplicable, porque tampoco elegimos cuál es el derecho aplicable. ¿Cuál es el que realmente corresponde a nuestro caso concreto? ¿Sí? Que el juez ¿qué busco yo? Que el juez condene a hacer, no hacer, declarar la existencia de un derecho, que evite la producción de un daño. Todo esto nos da pautas. Hay algo que nosotros estudiamos en la facultad y que yo por lo menos decía, ¿para qué me hacen estudiar esto? Que era la metodología del código, metodología del código, metodología del código. Y la realidad es que hoy en el ejercicio de la profesión, si uno conoce la metodología del código, como Pancho por su casa. Es decir, desde que se me presenta el caso, yo sé a qué parte del código y a qué artículo aproximadamente tengo que dirigirme para revisar cuál es la solución posible para este caso. O por lo menos cuáles son las normas que regulan este caso concreto. Entonces, una recomendación siempre es, bueno, lastimosamente, chicos, colegas, la metodología del código sí es importante y hay que saberla necesariamente. La determinación del derecho nos dice también qué acción vamos a llevar adelante, si es una acción, ya sea si requiere intimación previa, si es ordinaria, si conviene o no colocar en mora al deudor, qué plazos tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ejemplo, vamos a un ejemplo que tengo acá, vamos a ver si tenemos, creo que vamos al caso concreto. Lo que le queremos dejar es esta planilla, son dos planillas en realidad. Una es una planilla de encuadre jurídico y otra es una planilla de determinación de la relevancia de los hechos. Si ustedes pueden ver, está dividido en dos columnas, ¿sí? Uno, determinar el hecho principal, el hecho que origina qué es lo que mi cliente necesita reclamar, ¿sí? Entonces, esa ficha jurídica, el hecho constitutivo que origina el derecho o una compraventa de inmueble, en el caso que hablamos recién, ¿sí? Derecho que se pretende ejercer, ¿cuál es el derecho de la escrituración? Eso ya me va indicando que necesito, en principio, una acción de escrituración, ¿sí? ¿Cuál es la norma madre? El artículo que determina la obligación del vendedor de realizar la escrituración, 961, el Código Civil y Comercial. Puedo estar errando, pero creo que era por ahí. Después, normas accesorias que vienen a complementar o condicionar esta norma. 1031, la mora, la intimación. 1032. El tipo de acción procesal necesariamente acaba de ser una acción de escrituración que en nuestro código, ahí nos vamos al código procesal, es una obligación de hacer desde el punto de vista de fondo, pero desde el punto de vista procesal es una acción ordinaria. ¿Sí? Y las condiciones que se deben cumplir nos va a dar la norma jurídica que obliga al vendedor, ¿sí?, a escriturar. Eso sería en principio cómo deberíamos rellenar esta planilla. Espero se entienda. A ver si puedo compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir. A ver. No, cerremos y después al final vemos las planillas Hay, porque si no nos hay vamos a unas complicar. preguntas, si querés te voy Dale. cantando. Dice, empiezo por la última. Dice, buenas tardes. Para presentar una demanda de divorcio donde el demandado ya no vive en esta provincia, pero el último domicilio conyugal fue en Posadas. ¿Cómo lo encaro? Entiendo que debo justificar el último domicilio conyugal, que el último domicilio conyugal fue en Posadas. Sí, totalmente. A ver, si, fíjate,
cuando hablamos de competencia, que el código te habilita a justamente a presentarlo en el último domicilio conyugal. Ahí ni siquiera hay discusión. Si vos tenés dos opciones, una que tengas alguna documentación, algo que acredite que el último domicilio conyugal fue en la ciudad De de Posadas. Posadas, ¿sí? Opción dos, que aunque no haya sido en la ciudad de Posadas, ¿sí? Tener en cuenta que, Que la otra parte tiene que plantear la incompetencia. Y normalmente en un divorcio yo no conozco a nadie que claro, plantee una a incompetencia, a menos menos que, que del acta surja el matrimonio en otro lugar y bueno, ahí vos claro, tendrás que probar el último domicilio conyugal acá en Posadas. La otra opción es, en el caso de que sea el divorcio de manera conjunta, claro, que eso es a opción. claro, No pueden elegir las recuerdo, partes. no recuerdo si eso surgía del procesal o del Código Civil y Comercial, pero puedes elegir en el caso de que sea Estén un de acuerdo. divorcio conjunto. Y la otra alternativa, que siempre está para todo tipo de proceso, es una información sumaria. Es decir, iniciar una información sumaria destinada a probar que el último domicilio conyugal fue en la ciudad de Posadas. ¿Sí? La información sumaria, yo voy con los testigos a los cuales le tomé declaración, los presento ante el juzgado actuante para probar justamente que el último domicilio conyugal fue ahí. ¿Sí? Tenés que prepararlo. No me acuerdo qué artículo del Código Procesal. Si nos mandás un mail después te respondemos, ¿sí? Te mandamos la normativa, pero es un trámite que sirve para todo tipo de proceso y para todas aquellas cuestiones que se puedan probar de forma sencilla, ¿sí? Como es en este caso. Pero eso lo encontrás en el sector de medidas cautelares, donde está regulada la medida cautelar dentro del Código de Procedimiento de la provincia. En uno de los artículos, de los primeros artículos cuando regula la medida cautelar, habla de información sumaria para ese caso puntual, pero bueno, ahí te detalla los requisitos que necesitarías para presentarlo y cómo es el procedimiento. Después otra pregunta dice, yo estoy en una demanda de accidente. ¿Cómo acredito que el responsable del accidente no era el dueño del auto? Porque en mi caso, el responsable es una persona, pero cuando saqué el informe de dominio, el dueño era otro. ¿De qué manera puedo entrar a acreditar que no sea solamente el informe de dominio? Como para reforzar mi prueba. A ver, no entendí. Entiendo yo que fue así, un accidente de tránsito donde la persona que, no sé si es quien impacta o, bueno, la persona que iba conduciendo el vehículo no es titular de dominio. Entiendo que viene por ahí. Si tenés el informe de dominio, más que eso no es necesario, digamos. ¿Pero qué quiere probar? A ver, Que él me dice, ¿de qué otra manera puedo acreditar que no sea solamente con el informe de dominio, ujú. que quien conducía no era el dueño? Pero No, pero ahí no es tenés claro quién necesario. conducía al dueño. ¿Cuál sería el elemento esencial? Eh, Claro, vos tenés las actuaciones las actuaciones policial policiales, testigos, donde va a surgir quién iba conduciendo el vehículo. cámaras de seguridad, que la ciudad de Posadas está llena de cámaras. De dónde, quién iba conduciendo el vehículo. Eso por un lado. Y lo otro lo probás con el informe de dominio sí, un informe de A ver, dominio del claro. registro del automotor, Co- co- porque ten en cuenta que los registros, en este caso, el registro del automotor es un registro constitutivo, o sea, el dueño es quien figura en el registro, no hay otro. El otro será poseedor, no sé si tendrá autorización o no, pero ¿Cómo probar? A ver, quiero probar, es que el dueño del auto era otra persona, no el embistente. Claro, acá la pregunta principal, estimado o estimado, a ver, estimado. Gustavo, es eh, ¿cuál es el objetivo de lo y qué exactamente es lo que, si bien ese es lo que vos querés probar, ahora, ¿qué buscás comprobar ese hecho? ¿Sí? ¿Vos ya presentaste la demanda o la estás armando? ¿Está? Porque es como te dice Luis, vos la propiedad la probás con el informe de dominio. Con eso vos tenés probado quién es el titular. Ahora, ahí vos entras
podés entrar en camisa de 11 varas en el sentido de que el embistente necesariamente lo tenés que traer al proceso porque es el que conducía el vehículo, ¿sí? Entonces necesariamente lo tenés que traer al proceso. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de probar que el dueño del auto es otra persona? Porque también tenés que traer al dueño del auto en principio, porque Sí, tenés ahí que dice. ver quién tenía el seguro a su nombre, porque si el embistente por ahí compró por boleto de compraventa o Sí, era el real poseedor del vehículo, eh, igual tenés que traerlo porque ahí cambia la situación, te pueden plantear una defensa contra tu postura. O bueno, sea, ahí está un poco lo que veníamos hablando hoy. Ahí está. Titular registral sería el obligado solidario. Claro, como dice Sergio, en este caso, acá sí habría una cuestión de derecho que discutir. Porque hay denuncia de venta, ¿hubo denuncia de venta o no hubo denuncia de venta? Y en el caso de que la hubiera, ¿exime al titular registral o no lo exime? Bueno, ahí es una cuestión que sumarle a los hechos, sumarle al argumento de hecho que debes llevar al proceso, es sumarle una cuestión de derecho porque hay posturas disímiles en cuanto a si se exime de responsabilidad la persona que realiza la denuncia de venta del vehículo o no. la estoy armando, pero quiero poner al titular del informe como citación en garantía. ¿Por qué lo citarías en garantía al titular del informe? El citado en garantía tiene que tener una obligación, eh, realmente tiene que ser un ente que actúe como garantía y acá solo se me ocurre el seguro, es decir, en todo caso sería corresponsable. La verdad es que así estamos hablando, como quien dice, sin saber porque depende mucho de tu caso concreto, ¿sí? Porque en el informe no establece denuncia de venta. Claro, pero es obligado, por más que Respondiendo a la pregunta, no necesitas otra cosa más que el informe de dominio y lo ideal sería que lo pidas, si bien vos lo vas a acompañar seguramente con tu demanda, eh, pedir que se libre oficio a Dirección Nacional a los efectos de que informe quién es el titular registral del vehículo. Porque al ser documental, en el caso de que te desconozcas, ya. claro, porque está bien lo que acá dice, pero ahí es más claro, tal vez se entiende, pues son solidariamente responsables, en tanto el conductor como el titular registral en principio. Después ellos tendrían que presentarse al proceso y ellos tendrían que probar los hechos extintivos o eximentes que están. Sí, es lo que hablamos hoy de que esto se discute en la contestación de la demanda y no en la demanda. Nosotros en la demanda podemos ver, tratar de ver qué es lo que pueden plantear, pero recién cuando ellos contesten la demanda vas a poder saber a ciencia cierta si lo plantean o no. Pero citado en garantía no, porque si él vendió el vehículo, él no puede ser citado en garantía, lo tenés que citar necesariamente como un codemandado. Y cambia muchísimo, ¿sí? Porque eh, una sentencia que diga que el titular registral es citado en garantía y condenado en esos términos, jamás he visto en mi vida, no creo que vaya a prosperar, ¿sí? Entonces habría que revisar bien esa cuestión. Ahí lo aclara el abogado Dávalos Rubén, dice solidariamente responsable el conductor y el titular. Se cita garantía al seguro. Claro. Claro, ese sería el procedimiento. Buenas tardes. En caso de que los hechos nuevos o modificativos surjan posteriormente de la presentación de la demanda, se denuncia en el expediente principal el que aún no está resuelto o como incidente. Ejemplo, alimentante que consigue empleo registrado. A ver, el caso de alimentos es muy específico porque los alimentos que se establecen en un juicio no son definitivos, no causan estado, ¿sí? Lo que normalmente se hace en esos casos es iniciar un incidente de aumento de cuota o de reducción de cuota cuando los hechos así lo requieran. Entonces, cualquiera de las dos opciones es posible. Yo iría por el incidente, ¿sí? Pero además,
Ahí hay otra cuestión, porque vos en principio no me estás diciendo que querés un aumento o una reducción, sino simplemente que hay un hecho que es que consiguió trabajo registrado. Entonces, en la misma causa, sin entrar en gastos, denunciás el empleador y pedís el embargo. ¿Sí? Que ese cumplimiento que se venía dando, no sé si se venía cumpliendo o no, denunciás al empleador, solicitas el embargo y debería salir bastante rápido el... Claro, ahí entran a jugar otros principios procesales que salen de lo común del derecho civil, porque en el proceso de familia, en los procesos de familia en general tenés otros principios como el de oficiosidad, hay un montón de principios que están regulados en el Código de Procedimiento Local que le habilitan incluso al juez a tomarte ese hecho en el momento en que vos lo denuncias, y más aún si todavía no fue dictada sentencia. Aún no se cumplió el pago. Entonces, a ver, ¿es una causa nueva o una causa vieja? Pues si es una causa nueva, bueno, denunciás y se toma embargo. Ahora, si nunca se cumplió y hay crédito hacia atrás, tendrías que practicar una planilla, determinar cuáles son los montos que te adeudan que le adeudan al alimentante a la fecha, ¿sí? Y en paralelo denunciar a embargo los haberes. Entonces tenés dos cuestiones ahí. Por un lado, practicar la planilla para determinar cuánto es lo que le deben a tu cliente y por el otro lado, otra presentación denunciando embargo. No sé si me explico. Pues son dos cosas diferentes, pero en el mismo proceso en este caso, porque es una causa en trámite. Cada mes que pasa, tu cliente está generando un crédito alimentario. Ese es otra cuestión a revisar más adelante también, que es el tema de cómo hacer las planillas en causas de alimentos. ¿Sí? En definitiva, analizamos por último las fichas. Ahí pueden ver. En principio, esto es una guía. ¿Sí? Número de orden del hecho, coherencia narrativa, que el enunciado esté claro, es constitutivo, modificativo, extintivo, impeditivo. ¿Por qué el hecho es relevante? ¿Sí? Para fundar o para defender. La idea de estas guías es que le ayuden a ustedes, bueno, a ir haciéndose preguntas en la medida que van trabajando. ¿Sí? Y esto es lo que respecta a el encuadre jurídico, que es lo que habíamos hablado. Este material se los vamos a pasar para que ustedes lo tengan. Obviamente que ustedes pueden hacer modificaciones y adaptarlo a la forma de trabajo que ustedes tengan, que es realmente lo que buscamos. Nosotros no buscamos que ustedes hagan las cosas como nosotros, sino que las adapten a la forma de litigar de ustedes y a la forma en la que ustedes consideran que es correcta. No para todos es igual. Si no hay otra pregunta, Un último aporte, tener en cuenta que, bueno, en algún momento vamos a terminar de definir cuáles son los hechos y el derecho aplicable y vamos a presentar la demanda. Y muchas veces una vez que presentamos la demanda y, y con más frialdad o con más tranquilidad nos ponemos a leer y nos damos cuenta de que a lo mejor se nos pasó algo o hablamos de presentar u ofrecer alguna prueba y finalmente no lo presentamos. Tener en cuenta que la demanda se puede ampliar o transformar antes de la notificación de la misma a la contraparte. Eso surge del 333 del Código de Procedimiento Local. Tener en cuenta porque muchas veces es útil, más que nada porque a veces, bueno, puede pasar que por ahí nos olvidamos de presentar alguna prueba o se nos viene a la mente, la mente funciona a su manera y muchas veces nos recuerda cuando pasó el estrés. cuando pasó el tiempo. Bien, gente. En principio, la demanda no es un acto formal, como lo vimos al principio, es un acto de persuasión, ¿sí? Nosotros intentamos persuadir al juez a través de cómo presentamos los hechos, de el lenguaje en que lo presentamos, entre las normas que elegimos, y es una herramienta esencial para el proceso, ¿sí? Si no podemos, si nosotros llevamos adelante este proceso, estamos diseñando, en el camino estamos pensando lo que estamos haciendo y no estamos repitiendo por repetir. Es decir, no estamos improvisando, no estamos copiando, no estamos repitiendo cosas que se hicieron en el pasado. Estamos trabajando hoy sobre nuestro caso particular.
Ojalá les haya servido. Y bueno, la idea para el segundo cuatrimestre, como dijo Paula, es estas cuestiones son muy difíciles de tratar en este formato. Lo ideal sería trabajar con casos prácticos y trabajarlo en persona, es decir, en forma presencial. Ojalá que podamos hacerlo para el segundo cuatrimestre. El material lo vamos a pasar, el gabinete lo va a pasar a todo el equipo, a todos los inscriptos. Y bueno, criterios de cuantificación están pidiendo, ya es una demanda de daños, podríamos hacer un análisis sin problema. Los criterios de cuantificación son un Vamos a dar lindo la planificación estratégica de la prueba, sí, creo que está previsto para más adelante. La próxima charla será sobre, contestación de la demanda. y así iremos avanzando por cada una de las etapas Sí. del proceso dentro de los tiempos que... Hoy se nos ha ido el horario, ¿sí? Entonces vamos a trabajar esto en función al horario que tenemos disponible. Vamos a la planificación estratégica de la prueba lo fuimos mechando en medio de todo lo que hablamos, ¿sí? Una vez que yo seleccioné bien los hechos, yo necesito determinar exactamente qué hechos voy a probar, ¿sí? En función a eso, analizar la prueba que voy a presentar. ¿Cuál es, sí, el motivo por el cual no podemos profundizar ahora? Porque nos va a llevar mínimo 1 hora y media más, porque tengo que ver puentes y medios de prueba de acuerdo a los hechos concretos. Entonces, necesitamos más tiempo y hoy, lastimosamente, no pudimos, pero ya lo tenemos preparado para avanzar, ¿sí? Bueno, gente, Mu- muchísimas gracias. Esperamos sirva de algo. Un abrazo grande a todos y nos veremos la próxima.